Buenas, hermanos. Un placer estar con ustedes. Una pequeña corrección. Conozco al hermano Smith de que era joven, pero yo me apellido Johnson. Es- y la razón que me apellido Johnson es por mi padre. Es, es una de las... Estoy bien unido siempre a la Alianza Cristiana Misionera. Tengo muchos amigos pastores acá en Estados Unidos y también allá en Lima. Y en otros países también me he encontrado. Mi esposa y yo contraímos matrimonios en el templo del Lince, de la Alianza Cristiana Misionera. O sea que siempre hemos estado de alguna manera relacionados y mis hijas fueron el primer colegio que fueron fue el Benjamin Simpson, creo que es el nombre si no me equivoco. Y por eso siempre los he tenido en mi corazón. El hermano dijo que tenía 25 años de pastor, 25 años de pastor en la iglesia que estoy ahora. Pero en Estados Unidos, 33 años y más o menos tengo unos 29 años trabajando en lo que es neurociencia y en el estudio del cerebro y lo que es neuropsicología, que es cómo la conducta afecta el cerebro y todas las cosas. Hemos escrito bastantes teorías y lo lindo de tal vez de las investigaciones que hacemos es que todas parten de principios bíblicos, aunque no se lo decimos a nuestros colegas científicos, porque si no tal vez no nos escucharían al principio, pero después ellos son los que preguntan y están bien interesados en nuestras conclusiones. Hemos pasado una etapa en Estados Unidos, tal vez como ustedes la han pasado, muy difícil y muy difícil de comprender en cuanto a la conducta, en cuanto a las reacciones del cerebro. El principio de nosotros es que Dios creó el cerebro y no hay mejor manera para saber lo que pasa en el cerebro y lo que pasa con nuestras emociones y con nuestras conductas, sino consultarle al creador del cerebro, al que diseñó el cerebro. Como dijo el hermano, mi primera carrera fue arquitectura. Y si yo quiero saber de una obra arquitectónica, voy a tratar de hablar con un arquitecto y es igual de esta manera hablar con Dios. Ahora, Dios nos ha hablado a través de su palabra y pienso que la palabra de Dios es el instrumento por el cual nosotros trabajamos en nuestro cerebro, no solamente en comunicación, sino en desarrollo y para hacernos cada día más cerca de Él y alcanzar su plenitud realmente. Pero en estos tiempos ha sido muy difícil para todos, para pastores, para médicos, para maestros, para todas las personas ha sido difícil y sobre todo para los niños. Nosotros recibimos más o menos 1000 llamadas diarias en la institución que participo, 1000 llamadas diarias más o menos en general en Estados Unidos por suicidio. Estas llamadas han subido a 35,000 diarias por suicidio. Y lo más triste tal vez es que es de niños, no es solamente de adultos, sino de niños. Y nos preocupa bastante lo que está pasando y por eso estamos trabajando y estamos difundiendo lo que hemos aprendido a través del estudio, a través de la investigación. Fui invitado hace poco por el Colegio de Oncólogos de Chile para dar una conferencia sobre el síndrome de agotamiento. He hablado a bastantes grupos de médicos, grupos como maestros, y hace poco tuve una conferencia con 300 maestros sobre el síndrome de agotamiento. Y este síndrome de agotamiento está tocando a todo el mundo. No hace mucho tiempo, yo tuve una enfermedad en 2017 que me llevó al hospital y estuve 10 días en cuidados intensivos. Y el doctor que la descubrió, yo siempre le estuve agradecido porque se dio cuenta que había adquirido una bacteria y él fue el que me mandó al hospital. Y si no hubiera mandado al hospital en este momento, no estuviera hablando con ustedes. Este doctor siempre me veía a mí, o sea, es mi médico. Y cuando un día lo fui a ver, yo era conocido por las charlas que estaba dando sobre el síndrome de agotamiento. Y él me preguntó sobre qué es el síndrome de agotamiento y yo le dije, tienes todos los síntomas, debes cuidar, debes parar en este momento y me gustaría hablar contigo, cambiar. Ya no, tú eres mi doctor, sino yo voy a ser tu doctor. Y él me dijo, reaccionó fuerte por la cantidad de trabajo que tenía y el nuevo sistema, el sistema que teníamos de salud, le exigía mucho trabajo.
Y él dijo, después hablaremos de eso. Lamentablemente nunca hablé más con él. Él murió a la semana después que le dije que tenía los síntomas de síndrome de agotamiento. El síndrome de agotamiento ha tomado a todas las personas y hay un grupo que a veces no se le toma mucho en cuenta, pero hemos visto que le afecta bastante porque hay muchas personas que estoy tratando últimamente y es el grupo de los pastores, los ministros. Aquellas personas que van a la iglesia y tienen este síndrome de agotamiento. A veces no tienen con quién compartir, a veces no tienen con quién decirle, porque tal vez nos obliga a nosotros llevar una imagen, nos obliga a nosotros, y estoy hablando como pastor, a estar bien delante de los hermanos y a veces no podemos conversar con alguien y decirle lo que está pasando dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Por eso es muy importante las cosas que voy a tratar de compartir con ustedes esta mañana y sobre los estudios que hemos hecho. La primera cosa que encontramos que produce más agotamiento, más estrés y frustración en las personas es la ambigüedad. Es una cosa la que creo y una cosa con la que actúo. Yo creo que puedo liberar a todos, creo que Dios puede trabajar conmigo, pero en este momento Dios no está trabajando conmigo. Me siento abandonado, me siento solo. La iglesia, de donde yo tenía todas las actividades y tenía actividades que producían beneficios sociales, ya no asisto, han cerrado las iglesias, no puedo descargar todo lo que siento dentro de mí con los hermanos, en reunión de hermanos. Somos seres sociales, no somos seres racionales como creíamos, sino seres sociales. Y esto de volvernos a meter a un sitio donde nomás veo a mi familia y no hago las actividades que antes hacía, crea una ambigüedad en mi cerebro. La ambigüedad es que creo en Dios, siento que estoy con Dios, pero tal vez no le estoy sirviendo como debería servir o como aprendí que debería servir. Y tengo que cambiar toda mi manera de pensar en cuanto ahora cómo es mi relación con Dios y cómo es que sirvo a Dios en estos momentos que estoy enclaustrado en un lugar, y no porque yo quiera, sino porque es por el bienestar de los demás. Y esto nos lleva a la segunda causa. No es ambigüedad solamente. Ambigüedad es cuando yo voy a una iglesia que debe haber paz y no hay paz si no hay guerra en la iglesia. Esa es una ambigüedad. Ambigüedad es cuando yo creo que mis oraciones van a cambiar y no cambian mis oraciones, sino sigo en el mismo estado. Esa es la ambigüedad. Y en los oncólogos, la ambigüedad era que ellos recetaban, ellos daban el tratamiento, dan un tratamiento que para que la persona empeore, pero esa persona robusta, como el tratamiento del oncólogo es radiaciones o es cirugía o es quimioterapia, y todo eso desgasta a la persona. Entonces veo una persona saludable que viene a verme, pero le encuentro un tumor, le doy el tratamiento y la persona pierde de peso, pierde el pelo, pierde todo y se crea una ambigüedad porque yo le estoy dando medicina para que se mejore, pero su rostro me dice que está empeorando. Y eso le influye bastante, o sea, trabaja bastante dentro de la mente, interiormente del oncólogo, y por eso le llamamos a eso ambigüedad. La otra parte es la pérdida de control. Hemos perdido el control. Antes teníamos control de ciertas cosas. Ahora no es control. No tenemos control del virus, no tenemos control. Ahora felizmente ha venido la vacuna, de repente podemos vacunarnos. Hay opiniones sobre la vacuna. No sé, dependo de las informaciones, dependo de personas que me hagan. Yo simplemente no tengo el control. Hemos estudiado bastante sobre control y hemos llegado a una conclusión. La felicidad, la alegría de una persona va directamente proporcional al control. En el caso de mi matrimonio, eso es real. Cuando mi esposa está en control, está feliz. Cuando no está en control, mi esposa no está tan feliz. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero es el control el que nos da la felicidad. Ahora, es cierto que a veces no tenemos el control, pero sabemos que Jesucristo sustenta con su palabra todo el universo. O sea, tiene control de todo el universo y podemos aceptar que Él controle también nuestro pequeño universo y nuestra propia vida. Pero el control es muy importante. Las pérdidas de las actividades que antes me producían, o sea, son acción, son actos. Pues iba a orar, iba a cantar, iba a predicar, iba a tener una reunión, iba a exponer algo.
me reunía con personas. Todas esas pérdidas me indican una gran pérdida de control y no solamente control, sino al no tener esas actividades, tampoco tengo los beneficios que tenía estas actividades. Nosotros tenemos en el cerebro algo muy importante para poder entender todo lo que está pasando, porque usted puede pensar y puede decir, bueno, eso me está afectando a mí o no me está afectando a mí, aunque usted no sea consciente que lo está afectando, sí lo está afectando. Mire, el cerebro, en una forma normal, y esta es neurociencia, conscientemente puede detectar 30 cosas en un instante dado. Usted se puede dar cuenta, tengo un reloj, atrás tengo un cuadro, 30 cosas, usted se ha dado cuenta y las personas que están ya, que están al lado suyo escuchando, usted ya ha visto unos cuantos quienes están, son 30 cosas, conscientemente, nomás puede, si desarrolla bien como los Navy SEALs de Estados Unidos, llega hasta 40 cosas que usted puede percibir al entrar a un cuarto o al estar hablando con una persona. 30, 40, nada más. Inconscientemente es más de 10 millones de cosas. Y ese inconsciente que nosotros percibimos es el que nos hace sobrevivir. Por decir, usted inconscientemente, usted parpadea. Usted no dice, Douglas, es tiempo de parpadear. Usted no dice, Douglas, es tiempo de respirar. Usted no dice, Douglas, es tiempo de que circule la sangre. Douglas, es tiempo ya que palpite el corazón. Todas esas cosas las hacemos inconscientemente y las hace el cerebro. Pero así como son cosas fisiológicas, también hay cosas mentales que vamos aprendiendo continuamente. Así el ver, la altura, la temperatura, todo lo hacemos inconscientemente. El cerebro es algo increíble. Pero cuando enseñamos, cuando hablamos, también adquirimos conceptos inconscientes que no nos permiten vivir una realidad consciente en este momento con Dios. Y le voy a explicar por qué este estudio fue bien profundo. Se hizo investigaciones en muchas iglesias, lo hicimos, hablamos con muchos pastores, vimos lo que enseñan generalmente los pastores y las prédicas de los pastores. Y vimos que un gran porcentaje de las prédicas de los pastores es futuro. Digamos, incluso cuando hablamos de salvación, preguntamos a los pastores de qué usted va a ser salvo. Entonces, la mayoría preguntó claramente, es salvo del infierno. O sea, al final la conclusión era salvo del infierno, salvo de la muerte eterna. Entonces le preguntamos a los pastores y le preguntamos, dígame, ¿cuándo ocurre ese infierno o cuándo ocurre esa muerte eterna? O sea, Jesucristo nos salva de esa muerte eterna, no es Jesucristo nos salva del infierno. ¿Cuándo ocurre? Entonces todos dijeron después de muerto. Y después de muerto es un futuro. No es hoy día, es un futuro. O sea, Jesucristo nos salva de un futuro terrible. Después tenemos el cielo, después tenemos la reunión con Dios, después tenemos la venida del Señor, muchos predican, o sea, el rapto, tenemos muchas cosas que son futuro y nos dedicamos. Ya viene el Señor, ya viene la construcción, ya viene, ya se está acercando. Todas estas cosas son inicios de lo que está pasando, pero es futuro. El problema no es eso de enseñar, porque es bello, es lindo hablar de las cosas que tiene el Señor preparado para nosotros. Lo que es el problema es que al decir que todo esto es en el futuro y después de muerto, cuando el Señor nos revista de santidad, nos revista de eternidad, significa que el Señor nos sirve inconscientemente, le estamos dando un mensaje constante, no solamente a nuestra congregación, sino a nosotros, es lo que averiguamos, que el Señor nos sirve para el futuro. Pero el Señor no nos sirve hoy día. Y por eso la pandemia nos agarra tan fuerte. Porque el Señor nos está preparando para el futuro, pero no nos está preparando para hoy día. Y nos dimos cuenta eso, que la manera de ayudar al oncólogo, la manera de ayudar al maestro, la manera de ayudar al pastor y cambiarle totalmente, porque los resultados son maravillosos, era cambiarlo al presente. No hablarle el mensaje bíblico en el futuro, sino hablarle del mensaje bíblico aquí y ahora. En inglés, the here and now. O sea, ¿qué hace Dios hoy día contigo? ¿Qué hace Dios? Y ver el mensaje de la Biblia que habla de Dios hoy día
en ti. ¿Eres importante para Dios o no eres importante para Dios? ¿Eres útil para Dios o no eres útil para Dios? ¿Puedes hablar con tu padre hoy día o no puedes hablar con tu padre hoy día? ¿Está tu padre sentado en un trono o es morada, ha hecho morada en ti? O sea, todos esos mensajes. Entonces hicimos una prueba y le preguntamos, hicimos una reunión de más o menos 2,000 personas y todos estos 2,000 personas eran líderes. Y les preguntamos a estos líderes, en voz alta, le preguntamos si había sido afectado su cerebro inconscientemente en recordar, hacer el futuro, recordar versículos que nos llevan al futuro y no recordar versículos que nos llevan hoy día. Entonces hicimos una pregunta. Acuérdense que esto es investigación, esto es un estudio, y le hicimos a todos una pregunta. Le hicimos, dígame, ¿cuántos de ustedes sabe Juan 3:16? No tiene idea. Todo el mundo era como que se caía el auditorio donde estamos reunidos. Todo el mundo parecía, porque de tal manera amó Dios al mundo, y era en inglés. O sea, todo el mundo explotó. Todo el mundo explotó y sabían Juan 3:16. Incluso en los estadios ponen Juan 3:16, Juan 3:16. Y entonces yo le digo, ¿y Juan 3:16 a qué se refiere? ¿No? Para que tenga vida eterna. O sea, es el típico versículo de salvación. Entonces yo le voy a preguntar ahora a ustedes y me lo pueden decir así como me dijeron Juan 3:16. Dígame usted Juan 1:12. El silencio era casi total. Para mí era sorprendente, era lo que esperábamos, que había sido afectado. O sea, incluso la enseñanza solamente en el futuro, la enseñanza solamente en lo que Dios trae para nosotros, hace que incluso no saltemos lo que es para hoy día para nosotros. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y ese es hoy día. Hoy día usted es hijo de Dios. Hoy día usted tiene como padre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado, y dijo, oraréis así, Padre nuestro. Para un judío era una locura decir Padre, decir esa cercanía que haya. Para un cristiano no, porque más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando comenzamos a enseñar los versículos que son para hoy día, usted es sal y luz del mundo, usted es embajador de Cristo. Usted en este momento es preparado para Dios, para buenas obras. Cuando comenzamos a enseñar, comienza a cambiar no solamente la percepción de que Dios está lejano, sino que Dios está cercano. Y Dios está en medio de esta pandemia, porque Dios está en medio de nosotros. La Concepción comenzó a trabajar en los pastores con que trabajábamos, porque lamentablemente los pastores, cuando tienen estrés, generalmente no usan drogas. Generalmente, porque he tratado muchos pastores, generalmente no usan drogas, generalmente no pelean, es una manera de defenderse del estrés, es pelear, o generalmente no se ocultan, no se separan, aunque la pandemia nos ha separado, porque tenemos que asistir a la iglesia. Generalmente el pastor va a caer en vicios como la pornografía. Y lamentablemente es muy difícil, y es difícil decirlo, porque van a ser pocas las personas que van a decir esto, digamos, abiertamente. Pero he tratado a muchos pastores que lamentablemente la pornografía es algo que es oculto, donde nadie lo sabe y nadie lo puede saber. Pero uno cae, ¿por qué? ¿Porque es malo? ¿Porque se separó completamente del Señor? No, es porque está defendiéndose del gran estrés que tiene. Y una de las cosas que encontramos es que cuando le enseñamos a la persona que Dios actúa hoy día, que Dios actúa aquí y ahora, y les enseñamos cómo actúa, entonces comenzamos a aprender que había un cambio, comenzamos a ver un cambio en los pastores. Y no solamente un cambio, sino una libertad total de cualquier adicción. Para mí es importante, por supuesto que eran en los que querían, ¿eh? Los que no querían, no va a pasar nada. En nuestra carrera no podemos obligar a nadie. Siempre el Señor nos diseñó así. Y le he preguntado ya varias veces, ¿ah? ¿Por qué nos diseñó así? Nos dio el libre albedrío. Y digo, Señor, a veces, después de estar en tantos hospitales psiquiátricos, en tantos hospitales psiquiátricos forensicos,
Yo le digo, Señor, ¿por qué nos diste libre albedrío? Nos hubieras hecho robots y ya se hubiera solucionado la cosa. Y muchas veces he hablado con mi padre de esa manera. Bueno, comenzamos a investigar qué es lo que cambiaría más a una persona con síndrome de agotamiento. ¿Qué es lo que le haría una visión completamente? Y llegamos a una conclusión. Después de trabajar día tras día con personas, viendo diferentes pastores de diferentes nacionalidades, americanos, hispanos, lo que le llamamos acá hispanos, asiáticos, viendo todo tipo de pastor que estaban en problemas en el hogar, con sus hijos con problemas, viendo con todo, vimos que era la enseñanza de la gracia. Cuando le comenzamos a enseñar la gracia, pero desde el punto de vista del here and now, o sea, de aquí a ahora cambiaba toda la circunstancia. ¿A qué me refiero enseñar la gracia? Miren, no tienen idea cuántos libros tuve que leer de la gracia o sobre la gracia para poder entender este principio, pero no encontraba ningún libro que se relacionara con respecto a la gracia hacia nuestra vida ahora. Incluso el último libro escrito por John Barclay, que es, digamos, considerado ahora el máximo exponente en la enseñanza de la gracia. Él tiene La gracia radical de Dios en las cartas de Pablo, es su último libro que él ha escrito. Ni siquiera en él, usted lo puede escuchar en YouTube, puede ir a verlo, ni siquiera en él. Hemos visto tantos libros de la gracia. Entonces le preguntamos al Señor, Señor, muéstranos realmente qué es la gracia. Entonces me vino una respuesta clara a través de la lectura de la palabra de Dios. Dios es amor. Dios es totalmente amor, sabemos, 1 Juan capítulo 4, el verso 8, Dios es amor. Gracia divina es el amor incondicional de Dios puesto en acción. Vuelvo a repetir, lo que descubrimos es que la gracia divina es el amor incondicional de Dios puesto en acción, o sea, es la acción de Dios. Cuando Dios da algo, porque gracia es dar, es un regalo que te da, es porque proviene del amor de Dios. En pocas palabras, la gracia es acción que proviene del amor incondicional de Dios. Cuando vemos que es una acción que proviene, podemos nosotros ampliar más nuestra participación en lo que es la gracia de Dios, y caminando en la gracia realmente viene a ser una posibilidad. Pero a veces cuando el concepto de gracia no lo podemos, digamos, llevar a la acción, comienza a ser etéreo y no entra o no hace mella en nuestro ser, no hace mella en nuestra mente. Y por eso es bien importante. Por decir, si podríamos analizar Efesios capítulo 2, el verso 8 y 9, que es importante, la acción fue el sacrificio de Jesús, porque dice, porque por gracia sois salvos. O sea, se podía reemplazar la palabra gracia, sería porque por la acción del amor incondicional de Dios, de dar a su Hijo, sois salvos. O sea, siempre tiene que haber gracia, es una acción. Si Jesús no muere en la cruz, nosotros no somos salvos, y somos salvos por la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo en la cruz. Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede hacer algo para obtener esa salvación si no es un regalo de Dios. Es la gracia de Dios, que es una acción, y esa acción simplemente es cuando Dios, no importando ser Dios, se hace hombre, y siendo hombre se hace obediente hasta muerte de cruz. Es toda una acción. O sea, la gracia no es una palabra, es una acción. Y lo importante de esto es que el amor de Dios siempre produce una acción. Porque dice bien claro, ¿no? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea, siempre produce una acción que ha dado. O sea, Dios ama y da algo, hace algo. O sea, siempre el amor va a producir una acción. El amor no es contemplativo, el amor no es que solamente ve las cosas, escucha, ve cómo pasan todas las cosas y ponemos una cara simpática, sino nos lleva a una acción. La misma Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, o sea, ha dado, porque no envió, es otra acción,
No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué importante entender esto, que es la acción de Dios. Ahora, si podemos entender eso, que es la gracia, la acción del amor que proviene del amor incondicional de Dios, podemos entender la obra de Jesús claramente. Porque el Señor Jesús fue el portador de la gracia de Dios, o sea, puso en acción esa gracia de Dios. Respondió entonces Jesús, dice en Juan 5:19, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Igualmente el Hijo. Todo lo que ve el Padre siempre tiene que ver acción, acción y amor. Y va a estar juntas las palabras generalmente en la Biblia. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Señor era lleno de gracia, lleno de la acción de Dios, lleno del amor de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, Juan 1, 14 y 17, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Siempre va a ser la acción de Dios, que es la manifestación a través del Señor Jesucristo, es la gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, es muy importante este punto, porque les digo, estoy trabajando con pastores. Estoy trabajando con bastantes pastores que están en bastantes problemas y hemos llegado a la conclusión que la enseñanza de la gracia lo va a liberar de bastantes cosas, porque vamos a llegar a la conclusión que ellos son también participantes en la gracia de Dios y que ellos son la acción que proviene del amor incondicional de Dios. Los apóstoles fueron parte de la gracia de Dios. Ellos cuando estuvieron orando, no sé si fueron, me ha encantado la oración que ustedes han hecho, me ha encantado ese video que ustedes han puesto, porque casi resume lo que es Hechos capítulo 4, el verso 29-31, que tiene que ver mucho con la acción de Dios. ¿Se acuerdan? Gracia es la acción de Dios. Ellos siempre pensaron de esa manera. A veces no mencionaron la palabra gracia, pero sabían que era la acción de Dios. Cuando hacen esa oración que todas las paredes tiemblan, es increíble cómo trabaja esto en nuestra mente, en nuestro cerebro y en toda nuestra vida. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Hay amenazas. En este caso es la amenaza de un virus. En este caso es la amenaza de la corrupción. En este caso es la amenaza de los partidos políticos que no hacen nada por nuestra salud o no hacen nada por nuestros hijos o por la educación de nuestros hijos. Hay amenazas. Y concede a tus siervos que con todos de nuevo hablen tu palabra. Y tiene que haber la participación de Dios, la gracia de Dios, mientras extiendes tu mano para que sean sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Parece que esta oración agradó mucho al Señor, porque dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaba con denuedo la palabra de Dios. Este punto como curiosidad nomás, ¿no? Cuando yo comienzo a enseñar esto a pastores, lo hago una vez en Chile, que me contratan para poder llevar esta enseñanza a los pastores de Chile. También fue un evento interdenominacional que fue organizado curiosamente por el diario Mercurio. Entonces fui allí y comencé a hablar y leí este versículo. Justo cuando terminé de leer este versículo, hubo el temblor, el terremoto, famoso terremoto de Chile. Y todos creían que había pasado al mencionar el versículo, pero era una coincidencia. Hasta yo me quedé sorprendido porque paramos la conferencia y cada uno fue a ver a sus hijos y fue corriendo porque comenzó a temblar todas las paredes. Pero yo creo que no es la pregunta si tiemblan las paredes, sino cuándo es la última vez que usted tembló. ¿Cuándo es la última vez que usted tembló cuando se presentó ante Dios?
Y le dijo, Señor, extiende tu mano, Señor, porque mira, mis palabras no son suficientes. Tu gracia es suficiente, Señor. Tu gracia, tu acción es suficiente. Actúa en mí, Señor, y que yo sea portador de tu gracia. Los apóstoles hacen maravillas, entienden este principio y hacen maravillas. Dice que tanto sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hay mucho, he escuchado bastantes explicaciones de eso. Para mí, esto es la gracia de Dios. Inexplicable, inexplicable, porque si tratamos de conceptualizarla humanamente, no podemos. La única manera que pude entenderla y entenderla en mi vida y en la vida de los pastores con que he trabajado, en la vida de las personas con que he trabajado, enfermos mentales y todo, es que Dios te utiliza a ti en su inmenso amor, en su inmenso amor, te utiliza a ti para que lleve su gracia a todos los puntos. Ahora, no solamente eres una persona que expone, es una persona que lleva la acción del amor incondicional de Dios a todas partes. La gracia está relacionada con santidad, con crecimiento y con práctica. La gracia no solamente es algo, un concepto etéreo, es algo que uno tiene que hacer. El crecer en la gracia y hacer las obras de Dios siempre está relacionado con santidad. En Tito, en el capítulo 2, lo explica claramente, de una manera clara, lo explica el apóstol Pablo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, o sea, que es la gracia, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La gracia de Dios siempre va a estar relacionada con crecimiento, con la práctica y con santidad. Y dice la Biblia claramente, cuando habla de la iglesia, que se trata de gracia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, nos fue dada una acción, una manera que tenemos que trabajar. Y dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que. Y ahí viene algo que en Estados Unidos es bien importante. Les voy a explicar lo que es importante en Estados Unidos. Cuando usted tiene un trabajo, lo primero que le van a dar en Estados Unidos, un trabajo importante, ya es hospital, ingeniero, o en lo que usted trabaje, le van a dar una hoja de trabajo. Una hoja de trabajo donde está todo realmente lo que usted va a hacer. Para mí, Efesios capítulo 4, del verso 7 al 16, es tan importante porque ahí está la hoja de trabajo que nos han sido entregada a nosotros, los líderes de la iglesia, los pastores, todos los que Dios le ha dado una gracia, una manera de actuar en esto. Nos va a llevar, y la hoja de trabajo es el siguiente. Primero, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tercero, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuarto, y del conocimiento del Hijo de Dios. Quinto, a un varón perfecto. Sexto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro trabajo es grande y no más se puede hacer a través de la acción que proviene del amor incondicional de Dios. Y es lo que trabaja en ti, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento y doctrina por estratagema de hombres, para que para engañar emplean con astucia las artimañas, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y es bien importante entender esto y ese es el punto final para poder salir de todo esto. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de aquel pastor que nos viene a ver? ¿Qué es lo que pasa en la vida de la familia de aquel pastor que viene a ver? Porque ve algo diferente, ve algo completamente diferente el hogar del pastor y la familia y las personas que lo rodean. Porque he entendido que donde vaya, si va a un hospital, si va a un pabellón psiquiátrico, como el caso mío, si va a hacer una obra de construcción, donde vaya a visitar una familia, él es el portador de la gracia de Dios. Él es el que va a llevarla
de la gracia de Dios. En Efesios capítulo 10 dice bien claro que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que Dios en su amor ya preparó esas obras y nos pide que andemos en ella. Él va a decidir dónde vamos y cómo vamos. La primera vez que me invitaron para estudiar el cerebro de personas que habían cometido crímenes, me dieron dos pabellones, el pabellón de internacionales y el pabellón de los más, o sea, los que tienen récord más peligroso. Me dieron esos dos pabellones, cada uno más o menos de 80 personas. Cuando yo entré a este sitio, es como algo que causa un cierto respeto, digamos, ¿no? Por decirte, yo entro con dos guardaespaldas o dos policías, se podría decir, porque el sitio es un poco peligroso. Son personas que se les llama en inglés ITP, incompetent to proceed, o sea, personas que son incompetentes para proceder, y son personas que a veces son NGI, o sea, NGI es no guilty by reason of insanity, o sea, no culpables por insanidad. Son personas que han cometido crímenes. He tenido un paciente que le ha cortado la cabeza a su mamá, he tenido pacientes que han abierto cuerpo a niños, he tenido todos esos tipos de pacientes. Y yo siempre me pregunto, Dios mío, yo sé que tú moras en mí, yo sé que soy el portador de tu gracia, dime qué voy a hacer acá como doctor. Y no tiene idea de lo que Dios puede hacer. Dios puede traer ideas. Me hizo escribir un libro para ayudar a estas personas. Me hizo traer una vez dominó, que es lo que calmó a todo mi pabellón de 80 personas. O sea, usted no sé si ha jugado dominó, pero el dominó fue lo que calmó a estas personas. Dios hace cosas maravillosas. Porque sabemos esto, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos importa quién nos ponga delante, Dios. Dios nos ha puesto delante de una persona para que nosotros lo bendigamos con el amor de Dios, con la gracia de Dios. Ahora, nosotros podemos llevar la gracia de Dios simplemente porque somos portadores del amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El problema real que me he encontrado, el problema real después de ver a tantas personas, es que nos hemos concentrado en el lado equivocado de la ecuación, que ha producido un pueblo a veces que solo espera la gracia de Dios como perdón, o sea, espera el perdón de Dios, pero no se imagina que Dios da su gracia al mundo a través de ellos. Y es por eso, a veces, que no vemos la manifestación de Dios en estos días. Por eso la Biblia dice que debes andar como Él anduvo. Por eso la Biblia dice que harás obra como Él hizo y aún mayores. Por eso la Biblia dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si a un niño, y lo hemos visto, y lo hemos hecho en muchos estudios, si a un niño usted le dice que no es bueno para nada, o sea, que es bueno para nada, que es una falla, un desastre, el niño lo creerá. Si a un cristiano usted le dice que es simplemente un pecador, un imperfecto, y que lo único que debe esperar es la gracia de Dios, él nunca se podrá imaginar que la gracia es la acción que proviene del amor incondicional de Dios y que Él es portador de ese amor incondicional, divino, productor de gracia. Dios quiera que me pueda entender hoy día, porque lo he visto en muchos hermanos que tienen necesidad, en muchos hermanos que llegaron a ser esclavos de sus malas decisiones, pero se dieron cuenta de la gran responsabilidad. En pocas palabras, lo que te va a sacar de la pandemia es lo que lo hace subsistir a los médicos en la pandemia, lo que lo hace subsistir a las enfermeras en la pandemia, que también los veo. Es su gran deber que tiene. Hermanos, el deber de usted es mucho más grande de lo que se imagina. Es llevar la gracia de Dios a tantas personas que hoy día la requieren, la necesitan inmensamente. El versículo 16 de Juan 1 tendrá por fin un sentido en su vida. Por fin será una realidad en su vida, porque
de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia, pero tenemos el principio de hacer. Y a veces nos hemos olvidado. Nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es bien claro lo que tenemos que hacer. Dios nos habla a través de la Biblia y nos pide que nos esforcemos en la gracia. Dios nos habla en la Biblia claramente y nos pide que crezcamos en la gracia. Dios nos hace saber que Él es poderoso para hacer que abunde toda gracia en nosotros. Dos versículos que serán una realidad en nuestras vidas, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y por eso Romanos capítulo 5:20, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando más abunde esta pandemia, más abunde la gracia del Señor. El problema es que hay un factor que hemos olvidado, y esa gracia viene a través de usted. Cuando usted tome ese rol, ese papel, esa responsabilidad, verá que deja de pensar en sí mismo y verá cómo vuelve las fuerzas a su vida. Verá cómo la esperanza que Dios le pone para llegar a tantas personas le devolverá las fuerzas. Y esto lo hemos demostrado. Una pregunta final y termino. ¿Por qué en Enseñanza de la Biblia hacemos más énfasis que somos imperfectos y esclavos del pecado, en lugar de enseñar que al conocer la verdad hemos llegado a ser libres y podemos llevar la gracia de Dios a los demás? Y esto no es otra cosa que caminar en la gracia. Que Dios los bendiga.